Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a escuchar la participación de Matilde Sánchez en la ponencia que se llama El papel de la prensa latinoamericana en los años 60. Matilde es escritora y periodista, reconocida por su labor al frente del suplemento cultural del diario Clarín, revista Ñ, y por obras de ficción como La ingratitud en 1992, que fue su primera novela, El Doc en 1993 o Los daños materiales en el 2011, así como obras de no ficción como Historias de la vida, publicada en 1985, una biografía de Jeff de Bonafini, Evita, Imágenes de una pasión, publicada en 1997, y Che, Sueño rebelde, publicada en el 2003. Ha merecido muchos galardones y becas como la Guggenheim y la Knight Wallace. Sobre el 68 en México y sobre cuál es el estado de la prensa, se puede decir mucho, desde cómo se recuerda un día después del 2 de octubre, cuando El Sol de México publica: responden con violencia al cordial llamado del Estado, el gobierno abrió las puertas al diálogo, y digamos, en qué situación también se encuentra buena parte de la prensa actualmente, cuando uno de los movimientos más importantes en años recientes, a raíz de los sucesos en la Ibero, del que surgió el movimiento #YoSoy132, en el cual al día siguiente muchos medios alrededor del país, El Sol de México, publican éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot. Eso es, digamos, algo de la prensa, y sobre todo en un país como México, en el que ser periodista es sumamente complejo, en el que hay, según Reporteros Sin Fronteras, es el país más peligroso, fue el país más peligroso para ser periodista en el 2007, en el mismo lugar que Siria. Y digamos, es un panorama de cómo la prensa constantemente se encuentra entre un conflicto entre el poder económico y el poder político. Matilde nos hablará a continuación sobre, digamos, un panorama internacional, un panorama de cómo se vivió el 68 a nivel internacional, pero cómo también tiene o tuvo impactos a nivel local y cómo ha trascendido. Muchas gracias, Matilde. Hola, se oye bien, ¿no? Gracias a vos. Hay una pequeña discrepancia en cuanto al tema de la ponencia, pero que iba a ser efectivamente la prensa en el 68 y que después, bueno, cambió por lo que podría llamar las armas gráficas. Lo que yo he traído para compartir con ustedes fue la experiencia reciente de preparar algunas coberturas especiales sobre un fenómeno tan neurálgico del siglo XX como es el Mayo francés y las distintas reverberaciones en América Latina, pero también con la presunción de que el Mayo francés en verdad comenzó de este lado del Atlántico, ¿no? Es una postulación que tiene de poético, tal vez, y que tiene de intuitivo, pero que creo que está como tomando más forma ahora que hace algunas décadas, ¿no? Así que, bueno, yo les voy a traer lo que resultó de la edición de la revista Ñ y de mis lecturas sobre esa coyuntura. Básicamente, bajo la pregunta de cuánto tuvo de local, cuánto tuvo de global el Mayo francés. ¿Qué fue el Mayo francés en verdad? ¿Cómo caracterizarlo? Empecemos por ahí. Toni Negri, por ejemplo, lo caracteriza como puro acontecimiento.
¿Por qué el Mayo francés cristaliza en la historia como protesta estudiantil inconformista, el momento en términos generales en donde los jóvenes se convierten en sujeto político? O como protesta de niños burgueses, y no se define por las huelgas obreras más fuertes que haya conocido Francia en su historia. Esas son dos preguntas. Finalmente, es más parecido al cordobazo argentino, la gran huelga de sindicatos automotrices que encendió nuestro polo industrial de la ciudad de Córdoba y que algunos estudiosos han definido como una de las instancias más radicalizadas y esclarecidas de la lucha obrera en el siglo XX. Peor aún, o más complejo aún, el Mayo francés es una revolución en pequeño, abortada por los anticuerpos de la democracia burguesa, cooptada por la creciente prosperidad de los años 70 en Francia, o el Mayo es en verdad en origen latinoamericano. Leva en nuestra región y desde aquí irradia Francia, antes del 68, donde encontrará su válvula de escape. En verdad hay otro hecho sobre el cual no podemos ponernos de acuerdo. Como decía al principio, es una insurrección global o local. En Francia será acallada, aquietada, pero no en Alemania ni en Italia. Vuelvo con esto a Toni Negri, que denunciaba la pantomima de la representación democrática. Allí, justamente en Italia y en Alemania, va a encender otros medios de insurrección y concretamente grupos de guerrilla urbana. Se asumen como coletazos o preanuncios del Mayo francés con diferencia de meses o hasta un año antes o después, acontecimientos tan dispares y geográficamente alejados como la matanza de Tlatelolco y el rosariazo argentino. Dos episodios que no tienen protagonistas, sino víctimas, lo cual cambia radicalmente la caracterización. Pero también el cordobazo de 1969, que no es un levantamiento de estudiantes, sino de los sindicatos de izquierda y del naciente peronismo de base. Pero también no debemos olvidar que el Mayo francés es de alguna manera un derivado indirecto del partido Black Panther, fundado en 1966, que era de inspiración maoísta, y de grupos que se llamaban a sí mismos la vanguardia de la revolución. También es tributario de los disturbios de la calle 12, la revuelta racial que dejó más de 40 muertos y 2.000 edificios quemados en Detroit en julio de 1967. En diciembre de 69 es la muerte de 2 activistas pertenecientes a los Black Panthers. Recién en la última década, con la revalorización que se puso en marcha durante la presidencia de Barack Obama, empezó a revisarse y a ganar otras lecturas esta tradición de luchas afroamericanas, una revuelta contra la represión policial, es decir, a favor de los derechos civiles, que se entroncan con las luchas de los sindicatos argentinos. Podemos reconocer que algo de este ciclo de insurgencia civil inspira a Europa y que no, y al revés de lo que se consagra que Europa inspira a América Latina. Por cierto, no se inspira explícitamente la del indigenismo en nuestros países, pero ¿acaso no es la que, sin ser protagonizada por latinos, me refiero a la de los Black Panthers, vendrá a abrir la cuestión étnica, permitiendo una inmigración latinoamericana en general durante los años 70 y 80, que son para nuestra región de cruentas dictaduras en el Cono Sur, que hoy juzgamos un periodo como de amabilidad y cortesía de los Estados Unidos? Según el historiador Eric Hobsbawm, el Mayo francés fue uno de los eventos más glosarios, sino el que creo que él lo define como el más examinado de la segunda mitad del siglo XX. Con ello ha tenido que lidiar el periodismo en sus recientes conmemoraciones. No hay ningún hecho en la segunda mitad del siglo XX que haya motivado tal torrente de interpretaciones y libros. Agregaría que es el acontecimiento que tuvo un registro fotográfico gigantesco, inversamente proporcional a la dimensión de su influencia en la realpolitik francesa. Fue documentado como pocos, en imágenes de los servicios de prensa, porque recordemos que los años 60 son los años en los que se ponen en línea las grandes agencias
de servicios fotográficos globales, ¿no? Las agencias de fotos son un gran vector de globalización, ¿no? Son imágenes a donde todos los diarios del mundo se abonan y que reúnen al mundo entero en el mismo torrente de imágenes. Por ejemplo, las imágenes de las muertes del Che en 1967 fueron distribuidas por la United Press, no es un detalle. También el registro testimonial de sus protagonistas. Y si fue inspirador de cine, y a la vez existió gracias a la cinefilia, prefigurado y alimentado por los imaginarios audiovisuales desde la televisión hasta la Nouvelle Vague, que lo precede. Los años 60, en rigor, marcan un momento de supuesta identificación masiva entre la ciudadanía y los medios, al tiempo que de crítica acérrima. No son un detalle todo este proceso que llevan al concepto, que es el momento en que se llega al concepto de cuarto poder. El premio Pulitzer, el 68, por ejemplo, lo gana el diario Detroit Free Press por su cobertura de la violencia policial durante la protesta de la ciudadanía afroamericana. Quisiera distinguir brevemente y en términos muy esquemáticos las revueltas que sacuden a Argentina en coincidencia temporal con el Mayo francés. El Cordobazo, en mayo del 68, es la protesta que tiene lugar en las plantas de Fiat y Renault. De acuerdo con el estudioso James Brennan, que es su estudioso clásico, digamos, es probablemente la más grande protesta obrera de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Es otro acontecimiento emblemático, entonces. Tendrá consecuencias políticas múltiples, a diferencia del Mayo francés, al ubicarse en el centro de la cultura de izquierda argentina y regional y al proponer la depuración antiburguesa de las cúpulas sindicales tradicionalmente peronistas, a través de los nombres de renovadores muy radicalizados como Agustín Tosco, Atilio López, René Salamanca, que son líderes de esta revuelta. En esas plantas automotrices se despliega una experiencia obrera muy singular con un tipo de organización liderada por los sindicatos MATA y CITRAC-CITRAM, de fuerte impronta política combativa y de izquierda. Se enmarcan en el proceso de radicalización y resistencia que produjeron las tres dictaduras, la de Onganía, justamente en ese momento, y durante el Mayo francés, de Livingston y de Lanusse, previas al dramático regreso de Perón. El Rosariazo fue una serie de movimientos de protesta con manifestaciones y huelgas en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Otro foco de protesta y disturbios fueron Tucumán, tras la resistida orden de cierre de 11 ingenios en el año 1966. El Rosariazo va a estallar en mayo del 69. Por esos mismos meses hay un correntinazo. Los estudiantes universitarios, o sea, ni el Rosariazo ni el Cordobazo son protagonizados por estudiantes, sino por sindicatos de izquierda. En cambio, el correntinazo sí, es protagonizado por estudiantes cuando se eleva la tarifa del comedor estudiantil. Y bueno, esto hasta lleva a un muerto, ¿no? Las protestas. Esto hace que los estudiantes rosarinos se levanten contra esa medida también en solidaridad con Corrientes y lleva al régimen militar a declarar la zona de emergencia y ordenar la imposición de una jurisdicción militar. Un dato es elocuente, que es en este momento, con el cierre de los ingenios, hay una notable pérdida de la capacidad de afiliación obrera y marcará de alguna manera el fin de la protesta obrera y el relevo por parte de los estudiantes en el año 70 recién. O sea que cambia de alguna manera la vanguardia de la protesta, ¿no? Pero quisiera remitirme a un hecho que es bastante particular y que sí que entronca con el Mayo francés, que es que antes de estas protestas que acabo de mencionar, la lucha de los ingenios, que arranca en el 66, va a parir un fenómeno muy singular que se llama Tucumán Arde, que es una experiencia artística que adquiere finalmente como un rango mitológico en
en la historia del arte en América Latina y que hoy podríamos definir como una performance política o una bomba informativa contra los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Constituye tal vez el capítulo más acabado durante los 60 y en el siglo XX de coincidencia entre vanguardia artística y liderazgo político en Argentina. Se trató de una exposición que tuvo bastante de blef, pero que fue muy imaginativa. Fue inaugurada el 3 de noviembre del 68 en la sede de Rosario del CGT de los Argentinos, que era una CGT disidente, ¿no? Definida por los mismos artistas como la creación de un circuito sobreinformacional para evidenciar la solapada deformación de los hechos producidos en Tucumán. Recordemos que veníamos del cierre de 11 ingenios, sufrida a través de los medios de información y difusión que detentan el poder oficial y la clase burguesa. Tenía la intención básica de, cito, promover un proceso desalienante de la imagen de la realidad tucumana elaborada por los medios de comunicación de masas. El artista Juan Pablo Renzi, que fue uno de los que participó, dejó su testimonio personal al describir Tucumán Arde como una obra de, cito, una obra de concepción y realización colectiva multidisciplinaria que se montó en la sede de la mencionada CGT de los Argentinos en Rosario y en Buenos Aires. La hicieron intelectuales y artistas de diferentes disciplinas de ambas ciudades que proponían crear un fenómeno cultural de características políticas que excediera los cauces habituales de las vanguardias que ellos mismos practicaban. Para ello fue necesario asimilar el concepto de vanguardia estética al de vanguardia política. La intención, entonces, fue inventar una estructura que permitiera filtrar en los medios periodísticos la información que ellos solían evitar. ¿Cómo lo hicieron? Mediante una pegatina masiva en toda la ciudad de afiches que decían Primera Bienal de Arte de Vanguardia. No existía tal bienal. También hicieron afiches que reemplazaban el tradicional concepto de Tucumán como Jardín de la República por el Jardín de la Miseria. Hubo anuncios en los medios del viaje de un nutrido grupo de artistas de vanguardia de Buenos Aires y Rosario hacia Tucumán para interiorizarse de los problemas de la zona. La inauguración ocurrió en Rosario el mismo día en el que se anunciaba la inauguración de la primera Bienal de Arte de Vanguardia. La muestra en Rosario duró una semana. En Buenos Aires fue clausurada por la policía el mismo día de la inauguración. Lo que quedan justamente son esos afiches y las fotos de las personas visitando estas muestras que se plantearon como muestras de, a la vez los afiches que se planteaban como bombas de contrainteligencia y de información sobre lo que estaba ocurriendo en los ingenios de Tucumán. Ahora quisiera moverme unos meses después de estos hechos. El Che es muerto el 9 de octubre de 1967. El editor y activista italiano Gian Giacomo Feltrinelli se encuentra en La Habana y da con la foto del Che en el archivo de Korda. La publica pocas semanas después con el eslogan El Che vive. Es un gran cartel de 1 metro por 70 que se dispersa por Europa y del que se imprimen 1 millón de ejemplares en 6 meses. Ese es un momento de instancia de las armas gráficas, ¿no? El diario del Che en Bolivia, que tiene el prefacio de Fidel, sale en junio de 1968 en Buenos Aires. En julio del 68 se publica en Francia. Se va a convertir, como sabemos, en un clásico de la lectura insurgente de varias generaciones juveniles y en uno de los libros más influyentes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Imágenes por todo concepto. Quisiera que tengamos, que recordemos estas referencias que acabo de pintar, este panorama de instancias gráficas, para volver al año pasado. Un año antes del Mayo francés se exhibe en Buenos Aires y también tengo entendido en México
la muestra Soulèvement, levantamiento, curada por Georges Didier Huberman. Esta muestra hermanó a las dos ciudades como interlocutoras de una especie de enciclopedia global de gestos insurreccionales. Fue como un ritual para entrar en clima del Mayo francés. Pero las bellas tomas de Gilles Caron durante los disturbios anticatólicos en Irlanda del Norte, que son de agosto del 69, se emparentan con el Mayo francés, pero a la vez ideológicamente no tienen nada que ver. Mostraban una coreografía de energía y también de pasión que naturalmente las hermanaba con esas ocurridas 8 meses antes o un año antes. Más allá de que estas también fueron protagonizadas por jóvenes, al igual que las escenas de los disturbios urbanos con piedras del asfalto producidas en el Cordobazo, evidenciaban la misma agitación de los brazos en alto. El filósofo señaló que él había partido del lirismo de la palabra levantamiento. Se levantan los brazos como se levanta el mar y se levanta el viento. Como se levantaban los brazos en los dibujos de Goya que inspiraron los dibujos sobre las masacres de la guerra en El curador y filósofo. Las imágenes de Caron del conflicto religioso y político que se conoce como The Troubles revelan diferencias de una ambigüedad notable. Quiero decir, toda foto retrata una intensidad, pero no necesariamente aporta información precisa, aunque nos haga creer que sí. Las imágenes nunca son desambiguadas. Esos chicos que parecen bailar en medio de la ciudad arrasada por los disturbios, que pueden ser las de la ciudad de Londonderry o la del Cordobazo, presumimos que son católicos independentistas agredidos por los manifestantes orangistas, pero no tenemos muy en claro quiénes son. Esa es una de las diferencias centrales entre el Mayo francés y los disturbios del Cordobazo y los disturbios de Irlanda del Norte. No podemos distinguir por las imágenes los protagonistas de las víctimas. Ahora quisiera ir al 2 de octubre del 68, porque participa del clima de época, pero que al igual del conflicto en Irlanda del Norte, aunque con un saldo muchísimo más luctuoso, se enmarca en el contexto latinoamericano y en la resistencia a la represión antes que en el contagio francés. En tanto crítica al autoritarismo y la tradición represiva de las policías y fuerzas armadas latinoamericanas, dialoga en verdad con la situación en Argentina y en Brasil, donde las fuerzas del orden incrementaban su autocracia por esos mismos meses, o incluso antes. En Brasil comienzan en marzo. El Mayo francés literalmente no aparece como referencia en el Cordobazo ni en el Rosariazo. México soportaba el unipartidismo, pero gozaba de cierta democracia tutelada en comparación con la situación que vivían Argentina y Brasil, regímenes tiránicos o que estaban gestando periodos de una enorme ferocidad. Brasil, en diciembre del 68, comienza lo que se conoce como los años de plomo, ¿no?, que llevarán incluso al cambio de la Constitución. Quisiera mencionar, porque viene de Brasil y porque nace en esos años y refleja tanto Francia, la situación en París como en Brasil, una película que se estrenó el año pasado, que es No Intenso Agora, que es una película del cineasta João Moreira Salles. Nacido en 1962 en el seno de las familias más acaudaladas de Brasil, Moreira Salles retrata nada menos que el Mayo francés desde la perspectiva de la alta burguesía brasilera que emigró por la situación represiva. No Intenso Agora se origina en unas latas de Super 8 filmadas por su madre durante un viaje a China en 1966 en plena revolución cultural, pero partiendo de ellas, de las imágenes privadas, la película se abre al mundo, elaborada exclusivamente a partir de material audiovisual preexistente. Es un caso particular de aquello que puede llamarse found footage. Son toda la película de 1 hora y media,
monta imágenes que no han sido vistas antes y que se encontraron en la última década, ¿no? Incluso la de su familia. La voz en off es del propio Sales, que aporta una mirada reflexiva sobre el Mayo francés, sobre la invasión soviética a Checoslovaquia y algunos sucesos del mismo periodo en Brasil. Esta película, que les recomiendo vivamente, pone en primer plano la modernidad de los discursos publicitarios y cómo funcionaron en el Mayo francés y la verdadera importancia de la huelga que le siguió y que en general no suele ser tan valorada. En una entrevista, Moreira Sales observaba en qué medida las imágenes de París filmadas por los estudiantes son una expresión de alegría y por qué las imágenes filmadas por los estudiantes de Praga en ese mismo año ofrecen casi lo contrario de esa alegría. Es el horror de la invasión, del fin de un proyecto político. Me interesa mucho pensar de qué manera las imágenes son determinadas por los contextos políticos, reflexiona Moreira Sales. Cuando se volvieron muy vívidas, decidí empezar a pensarlas en una forma cinematográfica y mi film es un poco la amalgama de todo eso. Yo diría que mirar estas imágenes y mirar el pietaje documental de Tlatelolco, del Cordobazo, del Rosariazo y ponerlo en contexto con el Mayo francés nos aporta diferencias que van mucho más allá de lo globalizable, ¿no? Empezamos a ver detalles de la historia que distinguen a los protagonistas de las víctimas. Por último, no sé si me queda tiempo, creo que sí, lo voy a leer muy rápido en este repertorio de imágenes que cundieron entre el año pasado y este. En la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en mayo de este año, se expusieron los afiches que circularon por los días del Mayo francés y que fueron justamente armas gráficas. Me refiero a que a comienzos de los... un momento que estoy cortando el texto que traje. Al comenzar la protesta en Francia, una gran cantidad de artistas van a ir a colaborar a lo que se conocerá como el Atelier Popular, que funcionaba en la Escuela de Bellas Artes de París. La iniciativa, que fue de los estudiantes, muy pronto fue abrazada por distintos profesores, ¿no? Ustedes saben que hubo muchos intelectuales franceses que apoyaron los disturbios, pero no tuvieron protagonismo. De hecho, muy pocos participaron, ¿no? Gilles Deleuze no participó de los acontecimientos, Foucault tuvo una muy pequeña participación, Derrida tampoco estaban, no estaban en la primera línea, ¿no? En las primeras filas. En cambio, los artistas visuales sí participaron, pero lo hicieron desde el anonimato, mediante la autogestión y una participación y una dirección participativa, pero como les decía, anónima. En solo un mes, el atelier, entre el 15 de mayo y el 27 de junio, el atelier imprimió a pulmón entre 2.000 y 3.000 afiches diarios, algo así como un total de 120.000 impresiones con 800 motivos diferentes. Fueron afiches muy esquemáticos, pero de altísimo impacto. La historiadora del arte de la Universidad Nacional de San Martín, Isabel Plante, que es autora de un ensayo que se llama Afiches del Mayo francés, gráfica, autoría y alteridad sudamericana en 1968, cuenta la participación de algunos artistas argentinos, por ejemplo, de algunos que ya estaban participando en el grupo GRAF de investigaciones audiovisuales, como Julio Leparc, el venezolano Carlos Cruz Díez. Todos ellos fueron a integrar este núcleo de artistas que dirigían a los estudiantes, ¿no? Es una participación de
inmigración muy asimilada en Francia, que no sé si podríamos llamar global o más bien local, pero que sí tuvo una enorme influencia. Este grupo de artistas del Atelier supo tomar lo mejor de la propaganda gráfica soviética, china y europea, y dio voz a los muros de Francia, utilizando solo a veces algunos de los grafitis. Ustedes saben que el Mayo francés fue una enorme usina de eslogans que ya registraban el uso de la publicidad política, ¿no? Pero se convirtieron en un medio autogestivo en oposición a los mass media y a los diarios oficialistas, ¿no? Y que no eran tan favorables a la, o que eran directamente opositores a la revuelta. Su producción es un verdadero manifiesto artístico que me recordó ayer las palabras de Sicilia, el poeta Javier Sicilia, cuando hablaba de el empleo de la poesía y el uso del rango poético al que son elevados los panfletos, ¿no? En algunos casos en la historia reciente mexicana, por ejemplo en el movimiento de Chiapas. Este es uno de los ejemplos, ¿no? En que el panfleto, gracias al trabajo conjunto de estudiantes y artistas en el Atelier Popular de París, da nuevas imágenes a una lucha que después van a ser adoptados y abrazados, sí, ellas sí, globalizados en distintas luchas latinoamericanas, ¿no? Uno puede seguir este viaje de las imágenes y de las armas gráficas, pero también de algunas consignas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, hay quienes están estudiando en Buenos Aires el viaje de la consigna de la lucha continúa, que aparece justamente en una de estas gráficas del Atelier Popular sobre una imagen, no sé si la tienen presente, de una fábrica muy esquemática. Es el perfil de una fábrica con una torre sin humo que dice la lutte continue. Supuestamente este es un eslogan que surge de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba. Es una lucha universitaria que va a irradiar en toda la región. Desde la ciudad de Córdoba va a tener mucha influencia en otras universidades latinoamericanas, y que la vemos, como les decía, en este afiche, y que después se va a convertir hasta en un partido sindical italiano que se llama Lotta Continua. No quiere decir que la lucha continua sea un eslogan tan original, pero se podría haber reformulado de muy distintas maneras, y sin embargo es ese, y me pareció interesante traerlo para compartir con ustedes y poder empezar a pensar qué de Latinoamérica fecunda en el Mayo francés y qué es lo que viene de Europa hacia América Latina. Esto es lo que traje. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Quedan algunos minutos, entonces me gustaría aprovecharlos para preguntas, comentarios, respuestas que ustedes pudieran tener sobre la exposición de Matilde. Entonces, si alguien tiene algún comentario para tener o pregunta al respecto. Hola, buenas. Comentabas hace rato de que en el movimiento del 68, aquí en México no había un régimen como tal dictatorial, pero en otras partes en Latinoamérica sí. Nosotros aquí desde México, pues obviamente ese movimiento en el 68 es muy grave, ¿no? ¿Cómo nos puedes ver desde una perspectiva diferente esta parte de nosotros verlo como algo verdaderamente muy lastimoso, nuestro gobierno
que había cierta democracia, como lo dices, en comparación con otros países en Latinoamérica donde había dictaduras muy fuertes. Me parece que no quise relativizar, porque de hecho lo que pasa también dije que lo que pasa en México es de una gravedad que no tuvo lo que pasaba en el Cono Sur, ¿no? O sea, lo distingo. Lo que pasa que había, quiero distinguir que había una especie de formalidad democrática que no había en ese momento, simplemente eso, ¿no? Había, me parece distinto, aunque fue mucho más grave aquí. Nosotros no tuvimos la cantidad de muertos que tuvieron ustedes y de desaparecidos, ¿no? Incluso en la genealogía de los desaparecidos habría que ver cuál es el país que establece la primera referencia. Probablemente México sea uno de ellos, ¿no? Cuando no había desaparecidos en la Argentina en ese momento. ¿Alguna? Hola Matilde, una pregunta que me surge es con relación a estos panfletos que se distribuían entre las comunidades estudiantiles y que estaban cargadas y que pudieron compaginar este lenguaje poético con el artístico. Y bueno, en el movimiento del 68 también he aprendido, gracias a este coloquio, que asimismo se repartieron panfletos informativos que convocaban a los estudiantes a las marchas. Y nada más compararlo y relacionarlo con lo que ahora sucede en redes sociales, con hashtags como verificado, como otro tipo de información que a veces tal vez pierde lo poético y va más hacia lo inmediato y la veracidad de la información. ¿Cómo se contraponen estas dos medidas para informar, para alentar y para reunir a los movimientos? Yo lo que he querido enfatizar es el Mayo francés como una instancia de colaboración global muy fuerte que luego se va a interrumpir. Se va a interrumpir sobre todo se va a interrumpir desde nuestra perspectiva porque no se va a poder seguir ejercitando concretamente en el Cono Sur. Es un momento de una identificación muy fecunda y muy fértil por ejemplo, entre Argentina y Francia, si se quiere, e Italia también. España como que está excluida o está bajo tierra porque sabemos que ellos están atravesando un momento muy difícil del franquismo, pero es un momento muy fértil del arte político que va a marcar toda una producción. De ahí nosotros tenemos que saltar a 7 años después, cuando los artistas que participaron del Atelier Popular en París durante el 68 no volvieron nunca a Argentina, porque después vino la dictadura. Pero son los que de alguna manera van a ayudar o van a colaborar y van a guiar a los artistas de otra generación que a partir del año 74, en una nueva ola inmigratoria, son exiliados en Francia, ¿sí? Exiliados también en España, donde ya el franquismo o ya salió, digamos, o si partieron antes, a comienzos de los 70, que también hubo exiliados, ya estaban muy debilitados, ¿sí? Entonces me parece que es un momento de altísima confluencia y donde sí hay una globalización plena, como no es tan global en el terreno político. ¿Me explico? O sea, en general asumimos que hay un diálogo global mucho más fuerte del que en realidad existió entre el Mayo francés y nuestras revueltas, que son más sindicales, y que tienen más que ver con la lucha por derechos civiles, pero sí hay una identificación de los artistas que modificó nuestra sensibilidad, ¿no? Y la de ellos también. Pensemos, no sé,
la figura de algunos mexicanos o incluso en el lugar de Julio Cortázar, ¿no? En ese momento de identificación global y de acuerdo. Por acá había otra. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Matilde. Me encantó cuando mencionaste esto de las armas gráficas y justamente hacía poco habíamos tenido un conversatorio sobre el lenguaje gráfico del 68, particularmente en México. Pensando que justo en México es conocido y vilipendiado el papel de la prensa como el 68 como el año de la prensa vendida y que justamente desde lo gráfico, por lo menos un poco desde lo institucional, ciertamente no había apoyo para los movimientos estudiantiles, obreros, etcétera, excepto por ese legendario cartel de Abel Quesada del cuadro negro, donde dice, porque justamente el 3 de octubre, como un acto francamente valiente, ¿no? Considerando que era el periódico más grande del momento, etcétera. ¿Cómo piensas tú la relación justamente de la imagen gráfica o el lenguaje gráfico y los discursos en el resto de América Latina? Bueno, no, o sea, no sé si sucedió algo similar que en México, donde los textos eran en contra justamente de las revueltas estudiantiles y la imagen tenía otro propósito o podía tener otro propósito. Me parece muy interesante lo que señalás y me parece que es como un campo que hay que estudiar, o sea que es un campo que a grandes rasgos está bastante virgen, ¿no? Y que a mí me parece fascinante y por eso lo quise traer. La gráfica del 68, o sea, si podemos imaginar una genealogía, la gráfica del 68 del Atelier Popular, la gráfica de la bomba que fue Tucumán Arde, que es un hecho casi exclusivamente gráfico, de llenar ciudades de afiches completamente ambiguos y a ver, bastante ficcionales, ¿no? Porque Tucumán ardía, pero era por otra cosa. Pero que, o sea, que trataban de que la insurrección existiera en la gráfica, que no era la gráfica que publicaban los diarios, ¿no es cierto? Ningún diario hubiera publicado esos afiches que eran completamente, eran grafismos muy primitivos, por otro lado, muy sencillos, muy de un sencillos en cuanto al mensaje poco ambivalente, ¿no? Era bien propagandístico, eso quiero decir. Y por otro lado, me parece que eso es algo para estudiar, me parece que algo surge de ahí muy revelador y hace unos meses yo pensaba, bueno, si yo tengo que pensar en qué imágenes o qué falta de imágenes, con qué falta de imágenes puedo emparentar la masacre del 2 de octubre, tengo que saltar a Tiananmen, ¿no es cierto? Que es una insurrección estudiantil que también empieza con la gráfica, ¿no? Empieza con los dacibagos, que son los carteles informales, ¿no? los pasquines, ¿no? Con la tradición del panfleto, el pasquín anónimo y el arma gráfica. Gracias. Hola Matilde, muchas gracias por esta visión de conjunto del 68, entre el 68 y los 50 años que median al día de hoy. Con respecto a eso, solo quiero agregar con respecto a la gráfica, que no estamos hablando tanto de los cartones, pienso, sino de esta gráfica popular que fue tan importante en el movimiento estudiantil mexicano y que además es interesantísimo también el tema de los volantes, todo este diseño donde los artistas y los estudiantes confluyeron para este diseño político de movilización, ¿no? De repartir, las brigadas salían a repartir volantes explicando muy sintéticamente lo que sucedía, como un poco como en el Mayo francés. Y solo un
un dato ahí que es muy lindo, y es que muchas veces los mimeógrafos, porque finalmente es la máquina de guerra de ese momento, ¿no?, el arma más poderosa, lo manejan las mujeres, esas mujeres que están ocultas en el relato hegemónico sobre el 68, están ahí dándole a la manijita del mimeógrafo y produciendo gráfica, ¿no?, importante. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves la recuperación o la reflexión en torno a los 68 en el mundo, hecha hoy, a 50 años? ¿Cuáles serían las líneas principales que ves ahí? ¿Es más un discurso que revalora desde una cierta melancolía del fracaso de esa modernidad de la que nos jactamos, pero que padecemos cotidianamente? ¿O qué hay ahí? ¿Qué ves? Primero, sobre lo que dijiste de los mimeógrafos, me parece muy interesante y muy para subrayar, ¿no? Una de las cosas que me hizo ver la película de João Moreira Salles, que se las recomiendo muchísimo porque es, no sé si la llegaron a dar aquí, es un espejo para los latinoamericanos, para el espectador latinoamericano es muy conmovedor. Lo que te deja ver es muy intensa en cuanto a su retrato del Mayo francés, no es muy crítica. No hay mujeres en las emisiones radiales de las que participan los estudiantes, ¿no? Porque el Mayo francés fue un acontecimiento radial y televisivo, ¿no? Donde los jóvenes se convierten en protagonistas absolutos de manera masiva. No hay mujeres, no hay negros, o sea, no había inmigrantes del Magreb en la insurrección del Mayo francés, o sea, la cosa étnica y la cuestión de género estaban absolutamente elididas, por eso me interesaba traer la insurrección de las Panteras Negras, ¿no? ¿Cómo veo cómo se celebró? Sí, coincido que se celebró desde la melancolía. También se celebró desde una especie de celebración de la prosperidad francesa, un poco. Lo vi como una celebración en la zona euro, por decirlo de algún modo, ¿no? En el mercado común, en el momento que está en una crisis total. Lo vi sin referencia a América Latina en los medios. Si vos lees los medios, cómo lo celebraron en Francia, lo ves como una especie de espejo narcisista que tiene bastante de melancolía. Yo creo que en el Mayo francés hay una inspiración latinoamericana masiva, fuertísima, potentísima de la Revolución Cubana y de la figura del Che, y también de las luchas de los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? No lo vi eso, lo vi en términos autorreferenciales. Y sí, melancólicos. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, yo quería preguntarte un poco sobre los materiales, sobre todo fotográficos, cinematográficos, porque bueno, en México tenemos esta situación de, se han visto imágenes, tanto fotográficas, cine, pero falta mucho material porque salga a la luz de todo este proceso que fue el 68. Y quisiera saber si en Argentina, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es la cuestión con los materiales, con los archivos? ¿Está todo el material? ¿Se ha perdido una parte? Quisiera saber eso. Gracias. Me parece importantísimo lo que decís, y además me parece que ahí tenemos una cantera inexplorada. En Argentina hay un déficit endémico de archivos
que son literalmente desechados. Lo que más se conserva son fotografías en el Archivo General de la Nación, pero todo el fílmico, yo creo que, o sea, faltan cosas de los años 70, así que es muy poco lo que hay, por ejemplo, de las insurrecciones del Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo. Lo que sí creo, y es una reflexión muy reciente y un poco paradójica, es que yo veo salir muchísimo material en series que en este momento están en Netflix o en Hulu o en distintas plataformas. Es como si las plataformas de streaming hoy se estuvieran nutriendo de todo lo que filma, de todos los home video y de todos los Super 8 que se han hecho durante décadas, que finalmente todas esas camaritas de Super 8 que les vendieron a los estadounidenses y a los europeos, finalmente están encontrando un cauce inesperado, ¿no? Cuando uno ve una serie como... Y esto en proyectos de streaming que son totalmente mainstream, como Netflix, ¿no? En Netflix uno encuentra series, creo que anoche había mencionado, y estoy escribiendo sobre ella, la serie La Guerra de Vietnam, de Vietnam War. Uno encuentra ahí una cantidad de pietaje documental inesperado, que se nutre de registros personales, familiares, muy conmovedores y reveladores, pero también hechos por repetidoras televisivas de andar a saber qué pueblito perdido que registró el paso de un presidente, ¿no? Entonces, me parece que a medida en que, digamos, las plataformas y las redes sociales ayudan muchísimo a que todos estos materiales encuentren hoy una sobrevida que no tenían con los grandes canales de televisión que desecharon por ahí de manera irresponsable todos los noticieros, porque eso fue registrado por noticieros. Y uno habría pensado que todo eso se conservaba. En Argentina no se conservó. Pueden surgir algunas latas que tenga alguien, pero son siempre coleccionistas privados que, bueno, en algunos casos lo habrán custodiado y en otros no, ¿no? Me habían informado que teníamos hasta la 1, no sé si se puede permitir otra pregunta. Yo soy de la generación del 68, viví una parte en México, me recibí en el marzo, abril del 68, y me tocó está en el libro, en la revista de la UNAM, mi esposa Gina escribe sobre mí, es la que va a seguir ahorita, pero tengo un tema y una pregunta y una gran duda. Yo estuve el 3 y 4 de octubre en la Universidad de Columbia, donde también había problemas con los Students of Democratic Society, y por poco me deportan por andar metiéndome donde no debiera. Pero el 4 de octubre yo vi el documental del 2 de octubre que la Oriana Fallaci mandó a Estados Unidos herida, no me pregunten, no sé de dónde salió, no lo he vuelto a ver. Pregunta, ¿dónde está? Pregunta, ¿dónde lo ponen? ¿Existe la matanza? Me deprimió obviamente todo el trimestre hasta diciembre. No, nadie me lo platicó. Los estudiantes mexicanos que estábamos en la International House en Nueva York, la vimos y obviamente ahí vimos la masacre. ¿Dónde está? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues queremos agradecerle. Gracias a ti y a la UNAM y a ustedes. Bueno, muchas gracias, Matilde. Les pedimos que nos acompañen en la próxima conferencia que va a estar a cargo de Gina Zabludovsky. Se llama El 68 y el proceso descivilizatorio. Muchas gracias.
Thank you.